Estaba preparando una presentación para explicarnos un poquito de qué se trata esta disciplina, cómo funciona, cómo trabaja. Y después me gustaría que nos contaran un poco, para que lo enlaces, cómo surgió la idea de trabajar en los manuscritos de los 4 grandes escritores chilenos. Sí, mira, básicamente, Giselle, a mí lo que más nos interesaba dejar claro era lo que habíamos expuesto anteriormente respecto a que la escritura tiene 2 dimensiones. Primero, tú la puedes entender como un texto directivo donde tú puedes captar un patrón conductual, pero también la escritura y las firmas dan señales de autoría que te permiten autenticar un documento, por ejemplo, histórico o una obra de arte y decir y definir pericial y científicamente si procede o no de la mano autora de tal o cual artista. Nosotros fundamentalmente nos vamos a dedicar ahora a ver casos y a conversar respecto a la pericia caligráfica, es decir, autoría de grafismos. Y en este contexto se gestó el proyecto de peritación caligráfica para la Biblioteca Nacional como un aporte que quisimos hacer con Janira, respecto a establecer protocolos de peritación, protocolos caligráficos para que la biblioteca tuviese de los 4 principales poetas de Chile, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Pablo de Roca y Vicente Huidobro, sus patrones caligráficos, para que estos estuvieran al servicio de la Biblioteca Nacional y con ellos pudieran ellos definir en la compra de nuevos documentos o cuando concurren a ellos para verificar las autorías de estos documentos ubicados, definir ellos por esta metodología pericial si corresponde o no a sus manos autoras. Y es por eso que fue un trabajo muy duro, del que nos sentimos muy contentas. Es un precioso trabajo. Nosotros estuvimos publicando el video durante algunas semanas, lo tuvimos que poner en partecitas para que cupiera en las redes sociales, pero es realmente un trabajo muy bonito. Sí, fue bastante interesante, fue un proyecto muy bonito, en los cuales dentro de lo que se peritó, la documentación que está en la Biblioteca Nacional, en la cual se nos dio la muestra de los originales y se hizo de casi de toda la obra de los artistas. Entonces en ella, si bien se peritó precisamente solo la caligrafía, ¿ya? Y sus firmas, ¿ya? En los cuales dejamos un patrón de cómo se va gestando en el tiempo, porque también hay una línea de tiempo, porque hay documentos que son desde el inicio de las obras de los artistas hasta el último día de la obra del artista. Y fue una línea de tiempo en la cual fuimos cotejando e identificando patrones del grafismo que no cambian en el tiempo. Y fue un trabajo largo, duró aproximadamente un año, y muy entretenido, que además, bueno, nosotros como peritos calígrafos lo hicimos desde esa mirada, pero también tuvimos el fuerte apoyo de otra perito que es fotógrafo. Entonces, con la perito, fotógrafa, ella nos facilitó todo el tema de sacar las fotografías originales de estos documentos, que obviamente no iban a estar a nuestra disposición para llevarlos a nuestras oficinas y peritarlos, sino que lo hicimos a través de la fotografía. Exacto. Maravilloso. Parece que hay gente que está haciendo preguntas. Déjenme, en algún minuto, las personas que están viendo esta entrevista a través del Facebook, seguramente tendrán algunas preguntitas, así que se las vamos a ir transmitiendo algunas. No creo que podamos transmitirlas todas, pero sí. Eso será muy interesante también. Tienes aquí una diapositiva
diapositiva de la actividad que hicimos, que presentaron ustedes, que la enmarcamos en el proyecto de difusión de la conservación del archivo de ruta, que lo hicimos el año pasado en la biblioteca Pedro Lemebel en Recoleta. Sí, claro. Cuéntame un poquito de eso, ¿por qué tienes puesta esa diapositiva ahí? Mira, fue muy potente la actividad porque, bueno, nosotros pudimos corroborar el tremendo trabajo que ustedes hicieron, pero también pudimos reforzar lo interesante que es el trabajo multidisciplinario cuando se trata del trabajo, digamos, de la actividad de archivos. Porque en ese contexto nos dimos cuenta que si bien nosotros éramos conocedoras de la letra de Pablo de Roca, había toda una riqueza caligráfica en su descendencia, que en este caso era Carlos. ¿Hacemos, Jani? Entonces, en ese contexto salió un tema que en la pericia caligráfica tiene una importancia muy grande, sobre todo cuando existe lo que se llama la afiliación gráfica. Y acá nosotros lo denominamos como la afiliación gráfica rockiana, entre el papá y el hijo. Si bien Pablo de Roca, una de las características más potentes de su caligrafía es que es lo que nosotros denominamos como inflada, con harta curva muy grande, y la de Carlos, su hijo, la característica más potente es que es una caligrafía muy camaleónica, tal como en algún minuto lo conversamos, Giselle, ¿te acuerdas? Que tenía letras que eran aparentemente muy disímiles durante la historia de su vida, Carlos. Entonces, por una parte, Carlos de Roca muy camaleónico y Carlos de Roca muy camaleónico y Pablo de Roca con mucho adorno, con mucha inflación y muy grande en la escritura. Sin embargo, ellos comparten rasgos y gestos tipos que son realmente sorprendentes. Y de hecho, si vemos acá dentro de la imagen, aquí podemos perfectamente detectar que hay microgestos que son comunes a ambos. Y principalmente tiene relación directa con los trazos finales caídos, que ambos compartían de la escritura la forma y el dinamismo de hacer la zona media de las letras P, el cómo ellos ejecutaban la letra D con separación del óvalo con el AMPA, el espaciamiento entre la D y la D también era excesivo, pero sobre todo lo que llama mucho la atención y que tiene un gran valor caligráfico es sobre todo lo relacionado con los finales caídos que generaban un hipertrazo puntiagudo direccionados a la zona inferior de la palabra. En realidad era como ver dos escrituras sumamente similares y casi iguales en ese contexto, a pesar de que ambos tienen sus particularidades. Exactamente. Muy interesante trabajo. Si volvemos a esta imagen, aquí tenemos la escritura de Carlos de Roca, hijo, en la cual podemos ver de todas maneras aquí que estas letras L, que en esta zona son las lengüetas, son bastante angulosas, y en consecuencia que Pablo de Roca, el padre, también tiene esa connotación. Entonces, cuando uno analiza ambas escrituras, empieza a buscar lo que es el microgesto, lo que Ligia nos explicaba en esta imagen. Entonces, buscamos estos detalles. Más allá de lo que se ve, también se busca lo que no se escribe, lo que aquí nosotros podemos llamarlo el rasgo invisible o como en Argentina les llaman los trazos aéreos, ¿ya? Que es cuando se levanta el lápiz del papel. Claro, exactamente. Este trazo aéreo, cuando el sujeto determina empezar acá arriba, bajar, subir y dar esta curvatura, este espacio que queda aquí da una dimensión que uno lo puede hasta medir. Y cuando se genera la expresión gráfica entre padres y hijos, entre abuelos, incluso a veces entre amigas o amigos, entre amistades, cuando hay una conexión fuerte, también se puede producir esta afiliación gráfica. ¿Ya? Es muy interesante de que se ve y se nota. Cuando muchas veces en tribunales, cuando nos toca hacer peritaciones a testamento, uno empieza a identificar esta afiliación gráfica, porque puede
haya hecho la firma del testador, y ahí es un trabajo súper interesante, minucioso, donde hay que ocupar acto instrumental de laboratorio para realmente identificar que esto es así y que se vea en el tiempo, porque la escritura es dinámica, no es un asunto que yo lo vi aquí y va a ser siempre de esa manera en el otro. No, lo tengo que corroborar que se presente en forma predominante en los escritos de los evaluados. Me llama, o sea, me llama mucho la atención. Hay un sonido, creo que alguna de nosotras está respirando en el micrófono, no estoy segura. Se escucha algún aire, puede ser. Me llama mucho la atención cómo ustedes, me causa curiosidad en realidad, cómo es el paso de que trabajar, porque principalmente a ustedes les toca trabajar en este tipo de área, ¿no? Que tiene que ver con lo judicial, en tribunales, viendo testamentos y ese tipo de documentos legales, ¿no? ¿Cómo pasa de repente a haber un interés también por el arte, en este caso la literatura, pero también más adelante vamos a ver que también se puede aplicar en obra pictórica? ¿Cómo es esa transición en el caso de ustedes, ¿no? El interés por otra área. La verdad es que fue una transición involuntaria, porque en mi caso, yo tuve un cliente, llegó con un libro de Pablo Neruda, pero escrito por otra persona que supuestamente era Pablo de Roca, con anotaciones en ese libro. Entonces lo que quería ¿Cómo habrán sido esas anotaciones si era de Roca? No, eso. Sí, el tener era muy, muy potente, de verdad te lo aseguro. Entonces este libro quería ser transado digamos, en un grupo de coleccionistas chilenos. Entonces el cliente lo que necesitaba era una expertización que le permitiera incrementar el precio del libro, porque si estaba expertizado, eso implicaba que estaba la autoría de alguna manera analizada y corroborada científicamente. Entonces, para poder yo hacer la expertización, recurrí a la indubitado, que tiene que estar dentro de los archivos, y en este caso la biblioteca. Y cuando llego al archivo del escritor me doy cuenta que ellos no tenían los patrones caligráficos como se tienen los museos, por ejemplo, de las firmas picasianas o las firmas de los distintos pintores. Por ejemplo, en el caso del Comité Picasso, que tiene todo digamos, catálogo de firmas de Picasso durante muchas de sus épocas, por lo tanto ahí hay indubitado absolutamente registrado. En este caso no había nada, por lo tanto yo tuve que, ahí me di cuenta que no había una manera de poder tener acceso a un cotejo, digamos, oficial, puesto que la Biblioteca Nacional no tenía los patrones caligráficos de ninguno de los escritores, en realidad. Solamente sus documentos auténticos que estaban visados, pero no había un sello que dijera efectivamente que eran documentos auténticos. Solo había que creer a la palabra de los encargados, ¿no? Y desde ahí, cuando terminé la peritación, ahí conversé con Janira, y le dije esto cómo podríamos, con qué contribución podríamos hacer para que al menos los 4 poetas más connotados de la biblioteca tuvieran el patrón caligráfico, y de esa manera hacer una pequeña aporte al rescate del patrimonio. En definitiva, porque esto es bien interesante, sí, porque en el archivo del escritor hay 2 personas expertas que tienen un ojo clínico para poder mirar los documentos y definir si son digamos, verídicos o no, pero con ojo clínico, porque tiene desarrollada esa habilidad visual. Pero ¿qué pasa cuando estos funcionarios jubilan o ya no estén ahí? No hay ningún procedimiento que le permita a los que vienen poder definir tomar
toma de decisiones, no tienen esa intuición caligráfica que desarrollaron los predecesores por el entrenamiento. Y eso a mí me parecía en este momento que era de alta preocupación. Bueno, y a través de esta invitación que me hizo Alicia para este tremendo proyecto, que era hacer las peritaciones de los 4 artistas, yo encantada, a mí me gusta mucho esto, como lo dije al principio, es algo que me fascina, así que no tuve ningún inconveniente en aceptar hacer este trabajo en conjunto, como les decía, con nuestra colega, la perito fotógrafo, y bueno, y nos embarcamos en esto y fue realmente hermoso, fascinante, y cada vez que teníamos acceso a uno de los documentos nos íbamos maravillando cada vez más, encontrando ciertos tipos, hablando ya más técnicamente, muy peculiares de cada uno de los artistas, y fue muy, muy entretenido, arduo trabajo, sobre todo el de Gabriela Mistral, que está la obra completa en la biblioteca porque fue una donación que ella hizo, ella lo hizo todo, y a pesar de que igual hay harta documentación que está en Estados Unidos, pero su mayor obra está aquí en Chile en la Biblioteca Nacional, así que fue bastante entretenido, interesante y muy apasionante. Pasemos entonces a esto que hace rato que nos quieren mostrar. Oh. Y tiene que ver esto, el pisco con la pericia caligráfica. Aquí nos va a explicar. Lo que pasa, Giselle, es que también nos dimos cuenta con Janira que una vez que uno ha hecho una expertización caligráfica de un documento, por ejemplo, se necesitan otras aristas u otras disciplinas que se relacionen para poder autenticarlo de manera en una evaluación de 360. A nosotros nos hubiese gustado muchísimo que un perito documental hubiese hecho un análisis de los soportes, de los cuadernos de Gabriela Mistral y de Pablo de Roca, de sus tintas y será bolígrafo, y qué tipo de color usaba Pablo Neruda, porque soy verde, porque se fucsia. O sea, hay mucho que hacer para que un documento de interés histórico tenga, digamos, una análisis completo donde no haya ningún resquicio en que digamos, en este caso los clientes pudieran decir es que a lo mejor hay una duda. No, la evaluación 360 involucra tomar todas las aristas posibles de análisis y la expertización de documentos. Bueno, y eso es lo que nosotros trajimos acá como ejemplo de lo que involucraría hacer una evaluación de 360 en este caso. Lo que pasa es que hay una relación muy importante en el pisco chileno, porque en definitiva nosotros tenemos se hizo un hallazgo hace poco de un documento, un testamento del año 1717, que en realidad nos expone que en ese testamento un hacendado en Alhué deja a su vida y a sus hijos 25 botijas de pisco. O sea, es el primer documento legal que alude al término pisco. Y eso en definitiva tiene digamos, una importancia muy, muy relevante, porque hasta antes de descubrir ese documento tan fortuito en el archivo de escribanos de la Biblioteca Nacional, se pensaba que Chile había constantemente importado el pisco desde Perú. Y la verdad es que no, en Chile se producía pisco hace mucho tiempo y casi de manera paralela como lo hacían los peruanos, digamos, entendiendo que era Reino de Chile, el virreinato del Perú. Pero lo más importante de esto es que efectivamente nosotros, este documento que es del 1717 es mucho más antiguo que el que tienen en Perú respecto a la denominación de pisco, que es 1825. Es decir, este documento tiene un valor muy, muy relevante.
interesante. Sí. Y aquí está el documento. Claro. Exactamente. Este documento corresponde a una toma de inventarios que se hizo en Alhué, en este hacendado. Y aquí es donde se encuentra que está fechado 1717 y por lo tanto se da cuenta que esta persona que está haciendo el profesor Cofré, Cristian Cofré, creo que se llama así, profesor de la Universidad de Valparaíso, donde se da cuenta de la fecha de este documento y corrobora este hallazgo de las fechas de esta documentación con relación a lo que es la elaboración del pisco de esta aguardiente. Ya, estas son las botijas. Ahora, ¿y este documento ustedes lo identificaron? ¿Cómo? Este documento ustedes me comentaron hace unos días que estaba ya autentificado. La verdad es que este documento efectivamente está en el archivo de escribanos de la Biblioteca Nacional, pero como ocurre en ese contexto sí hay ahí la cadena de custodia está asegurada porque se trata de una institución pública que está justamente encargada de hacer esa conservación del documento. Y está también en el análisis histórico que hizo este profesor. Lo que ocurre es que efectivamente aquí, para contextualizar lo que significa una evaluación de 300 grados, y que justamente aquí la importancia de tener en este documento un análisis sistémico integral, no solamente de conformarnos con el hecho de que está en garantía, o sea, que está resguardado por el archivo de escribano y que se hizo un análisis histórico contextual, sino que también sería muy tomar este documento, sobre todo por el interés de los clientes posibles o bien de las negociaciones que se pueden hacer en términos económicos, después por ejemplo, con las asociaciones de agricultores del pisco, de todas las instituciones relacionadas con ese patrimonio, el pisco es un patrimonio nuestro también, de la perspectiva económica y también gastronómica y también del ámbito de la agricultura. Entonces sería muy interesante ratificar la autenticación de este documento para presentarlo como una prueba fidedigna, si además yo le agrego al análisis histórico contextual un análisis paleográfico para efectivamente verificar que esta escritura corresponde a una caligrafía colonial del siglo XVIII, que además un perito calígrafo se cercioren de que existe una sola mano autora, que es lo que debe corresponder, no que exista un solo escribano y no hayan habido dos, y además adjuntarle un análisis físico-químico del soporte de la tinta para corroborar efectivamente que no hayan tintas sintéticas, porque en el 1717 no había, y las tintas tienen que haber tenido un origen orgánico, y también de la calidad y la trama de ese papel, que también tiene un papel antiguo que tenía una textura y un grosor bastante específico. Si con eso se logra tener esta visión de 360 grados, podemos decir efectivamente que por todas las aristas ese documento es auténtico y sirve como una prueba legal para los fines que correspondan. No solamente por el análisis contextual. Y desde ahí, el tema del rescate patrimonial necesariamente involucra lo multidisciplinario. Eso que plantea es tremendamente importante, es algo que nosotros en conservación nos pasa mucho, lo conversábamos, ¿no?, la otra vez. Este concepto de lo multidisciplinario es algo que de alguna forma se habla mucho, se vocifera mucho, pero no se es habitualmente muy consecuente a la hora de trabajar en distintos proyectos con este tema. Todos sabemos, ¿no?, en conservación lo importante que es no solamente saber de arte, sino también saber de ciencia, saber de historia,
no porque una sola persona tenga que manejar todos esos datos, ¿no? Sino porque es necesario precisamente trabajar en equipos donde haya gente que sí maneja cada área y que podamos generar estudios que se abordan desde distintas aristas, ¿no? Entonces esto también que tú planteas es súper importante y súper... yo quería recalcarlo por lo mismo, porque es algo que realmente es necesario, es imperioso y todavía pareciera que no se entiende muy bien. Exactamente, porque muchas veces ocurre a nosotros los peritos calígrafos y a los que son expertos en obras de arte, piensan que autentificando la firma, por un caso de un cuadro, de una pintura, se da por hecho de que la obra es verídica. No es así. Entonces, este concepto que hablaba Ligia de 360 es sumamente importante dejarlo claro. Es decir, el perito calígrafo de una parte que va a ser la firma de ese cuadro. En este caso va a ser la escritura, la caligrafía del manuscrito, ¿ya? Pero todo lo demás es como una posta, uno se lo va dando a cada experto, ¿ya? Que va a ser el químico, que va a ser el historiador, y así sucesivamente, dependiendo de qué obra se estén analizando. Es sumamente importante dejarlo claro de que cada uno de ellos forma el 360 que nosotros tanto hablamos. Y de hecho, Giselle, si pasamos a la otra lámina, ¿sí? El objetivo del 360 es lograr ese sello de autenticidad. Y a partir de ese sello, que efectivamente ya se puede establecer como una realidad científica, puesto que pasó por varias áreas del saber, ahí finalmente uno puede tomar recién ciertas decisiones como algún servicio anexo, que es si ese manuscrito o esa pintura va a ser restaurada, o bien se necesita ya con el sello hacer una evaluación y tasación, porque expertizar algo y establecer este sello incrementa el valor porque se prueba la autenticidad, o bien se trabaja en la intermediación de la venta, sea a través de la asesoría de los clientes, a través en la subasta o por venta directa. Entonces, a partir de ese sello, se genera también múltiples consecuencias que van a ser virtuosas en la medida en que el informe de autenticidad que congrega todas las disciplinas sea tan coherente, consistente y sólido que no haya lugar a dudas, para que después todos los procesos de restauración, evaluación y tasación y intermediación de ventas no tengan ningún resquicio para que hayan reclamos, conflictos posteriores, malos entendidos, puesto que va a estar todo el procedimiento ya establecido en el informe de autenticación. Entonces, ese es el objetivo. Fantástico. Qué bonito, qué apasionante. A mí esto me alucina. Cada vez que hablamos de estos temas me gusta mucho. Interesante. Muy bonito. Sí, sí, es muy bonito porque tú tienes una conexión directa también con la historia. Y cada caso es muy particular, entonces es un trabajo bonito y además muy dinámico y no estás en la monotonía de ser siempre lo mismo, siempre estás descubriendo, estás estudiando y aprendiendo cada vez más y eso te nutre el alma. Indudablemente. Habían algunas sorpresas que ustedes nos querían mostrar. Esto es fantástico, esta historia me encanta. Sí, esta historia es muy entretenida que dejó a todo el mundo atónito cuando se hizo la pregunta: ¿quién escribió el diario de Ana Frank? Y esta pregunta se hizo... Parece una pregunta retórica, ¿no? Claro, y mira, curiosamente, bueno, todo por el bien dinero, todo nace por un tema económico, ¿ya? Así es. Así es, porque en los Países Bajos el tema de los derechos de autor tiene vigencia 70 años, ¿ya? Y desde la muerte del autor de la obra.
y en estos tiempos, desde la muerte de Ana Frank, a estos días ya estaban pasando los 70 años. Entonces la Fundación Ana Frank le nace la inquietud de que esto va a ser liberado sus derechos y va a dejar de percibir ya todos los recursos con respecto a esta obra. Y entonces ahí que no es menor, entonces ahí es cuando nace el tema de, bueno, esta gran pregunta, ¿quién lo escribió? ¿Ya? Y aquí está un poco lo que les comentaba. Entonces, ahí es cuando nace esta gran inquietud y se manda a peritar estos manuscritos originales para saber realmente quién los escribió. Porque si se determina de que no lo escribió Ana Frank, la liberación de esos derechos no va a poder ocurrir. En consecuencia, que como se especulaba de que pudiera haber sido que los escribiera el papá de Ana Frank, y el papá falleció en 1980, entonces todo esto se corre muchos años y quedaría a resguardo de la fundación todavía la autoría de esta obra. Exactamente. Entonces, la inquietud nace en rigor de la propia Fundación Ana Frank. Ahora, la primera parte de la peritación, porque estos cuadernos habían sido peritados antes y los peritos habían concluido que todos los escritos de todos los cuadernos de Ana habían sido hechos por una sola mano autora. Eso estaba súper claro. Sin embargo, luego tuvieron acceso a escrituras que aparecieron en Norteamérica, en Estados Unidos, de amigas de Ana Frank con las cuales ella establecía una relación protocolar, una relación de carta. Entonces ahí se dieron cuenta que las escrituras de Ana Frank no tenían nada que ver con las escrituras de los cuadernos. Y desde ahí también se reforzó esta necesidad de establecer finalmente quién había escrito estos libros, estos cuadernos. En definitiva, el resultado fue lo que vamos a conversar ahora. Exactamente. Perdón. ¿Cómo está? Exactamente. Sí. No, fíjense, perdón, sí que no me fijé. Básicamente, lo que uno puede capturar de esta imagen es que hay dos tipos de letras. La primera, que está señalada con serpenteo, corresponde a más o menos la tipografía de una niña, de un escritor infanto juvenil, porque tiene serpenteos de los renglones, en general una letra muy, muy curvita. Se nota que además la letra, en algunos instantes, las palabras, una está más arriba que la otra, es decir, los renglones no son totalmente... Clásica escritura de un... Exacto. Y en la zona inferior hay una escritura que es distinta y que tiene las mismas características de aquella que estaba escrita en los cuadernos, que aparecen en los cuadernos de Ana Frank, que se suponía que eran auténticos. Y desde ahí se hace la comparación. Si nosotros vemos acá, está efectivamente este cotejo entre escrituras que son disímiles entre sí. Ahí. Ahora, es interesante porque lo que concluye el perito es que, en definitiva, en los documentos, en los libros, hay dos manos autoras y que hay escrituras que corresponden a etapas grafomotoras diferentes. ¿Y a qué se refiere eso, querida colega, cuando son etapas grafomotoras diferentes? Cuando la perito identifica que hay escrituras que son bastante disímiles, empezamos a ver de que cuando uno empieza en el proceso de la escritura desde la infancia, se dividen en etapas, ¿ya? Entonces empezamos a identificar la etapa precaligráfica, la caligráfica y la postcaligráfica. Entonces aquí es interesante identificar con la edad de Ana Frank qué tipo de escritura adecuada a su edad debería tener, ¿ya?
Entonces, para eso es interesante aplicar esta tabla, ya que es de coeficiente de ponderación de la escala E de Julián Juliaguerra. Sí. ¿Sí? ¿Y qué? Ahora, ¿qué es lo interesante de esta Yo la veo muy pequeñita acá, no veo mucho, No se ve. Y al dejar establecido que era autor o coautor de estos cuadernos, entonces opera la cláusula legal y hay 70 años más, a partir de 1980, donde la Fundación puede usufructuar de los derechos de autor. Pero para eso tuvo que liberar esta información respecto a esta duda razonable de que había sido, la escritura predominantemente era de su papá. Lo que sí queda un poco en el aire es saber si esta narrativa corresponde a una niña de 13, 15 años o es una narrativa de un adulto, y para eso hay que hacer una expertización de estilo narrativo de un experto literario que sea capaz de establecer cuál fue justamente la intervención del padre o cuál fue la autoría real de Ana, considerando que ella es una adolescente, y si las temáticas del libro tienen la suficiente correspondencia con una visión de adolescente o una visión adulta, y eso tiene que hacerse en una meditación ya ahora de estilo narrativo. Y volvemos al tema de la evaluación en 360. Nuevamente, claro, lo que conversamos al principio. Que es alucinante realmente. Ahí la divagación. ¿Ah? Sí, exactamente. Es un tema muy alucinante. Y bueno, y ahí reforzando lo que estamos diciendo de 360, porque hay que ver, también en su momento se tiene que haber peritado la calidad del papel, las tintas, y ahí pasa ya a distintos expertos en cada una de las materias. Entonces, esto es una posta muy bonita que se va pasando a cada uno de ellos y se llega a una gran conclusión. Ahora, en definitiva, como para los profesionales jóvenes que se interesen en esta área de la expertización de manuscritos históricos o de obras de arte, este trabajo multidisciplinario ya se está desarrollando con gran fuerza, por ejemplo, en Argentina, en México y en Europa, principalmente también. Entonces, sí, la verdad es que aquí en Chile hay que ponerse las pilas. Para variar. Hay, exacto, y establecer justamente esta forma de trabajo que es la única que va a permitir hacer un servicio suficientemente consistente, multidisciplinario y sobre todo una visión epistemológica de esa obra de arte o de ese manuscrito. Epistemológicamente me estoy refiriendo a tener una transversalidad de distintas áreas del saber para que efectivamente ese patrimonio haya sido estudiado y genere un conocimiento agregado. No es lo mismo evaluar una obra de arte o un manuscrito cuando se conocen todas las aristas del contexto en que esa obra nació. Y desde esa perspectiva el aprendizaje es mucho más valorado y la información también. Exactamente. Claro, porque en hacer una evaluación, una peritación a manuscrito es muy distinta a cuando se hace una peritación por ejemplo, a cuadros que son los artistas más conocidos, Picasso, Van Gogh, Renoir. Sí, yo quería ahí entra más gente experta en esas áreas. Claro, yo quería como que entráramos también un poquito en esa área. Hace algún tiempo atrás, tú, Janira, fuiste la que me invitó a una charla de una perita caligráfica argentina que estaba haciendo un trabajo, o que había hecho un trabajo de peritación sobre unas obras pictóricas. Me interesa mucho si podemos hablar un poquito de eso, porque ella mencionó algo que a mí me llamó mucho la atención. Yo tenía la idea de que el rol de un perito calígrafo en la autentificación de arte, de obra pictórica, porque en realidad la literatura también es arte, obviamente, pero radicaba más en esto de ver las firmas, ¿no? O ver algún tipo de manuscrito, algún texto que esté escrito
Pero ella habló de los trazos que podía a lo mejor definir la misma pintura, ¿no? Como las pinceladas. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo se aborda a nivel pictórico los gestos que puede tener un autor desde la pericia caligráfica? Eso es algo que a mí me parece súper interesante y que me gustaría que lo habláramos un poquito también. ¿Qué pasa, por ejemplo, con temas, con casos que son más o menos emblemáticos, ¿no? Como Van Nargiren, creo que se llama, el que falsificaba a Vermeer. No sé qué pasa en esos casos, por ejemplo, donde hay un falsificador que se especializa hasta en el tipo de pelo del pincel que ocupaba el autor original y que es capaz de imitar incluso los trazos, ¿no? ¿Cómo se aborda desde la pericia caligráfica esto? A ver, esa es digamos que es una disciplina tremendamente, yo digo que para expertos, expertísimos, porque efectivamente, Giselle, cuando uno realiza una pintura, bien tú pones en juego mecanismos neuroescriturales en relación al pintar. El pintar como escribir provienen de la misma matriz neurofisiológica. Entonces, si bien uno es para ejecutar escritura y el otro para desplazar una pintura de colores, en realidad lo que uno hace es emplear, por ejemplo, mecanismos fisiológicos relacionados con la presión y con cierta preferencia de trazos. Es decir, toda figura tiene fundamentalmente 4 trazos que son los principales, que son los trazos que suben, los trazos que bajan, los trazos que regresan o van hacia la izquierda y los trazos que avanzan, que van a la derecha. Y de ahí nacen 12 trazos o combinaciones. Entonces, en general, los seres humanos tenemos la posibilidad de realizar una figura o establecer una pintura con 12 direcciones y no más que eso, pero son en realidad las combinaciones de esas direcciones lo que hace que sea particular una performance pictórica, ¿ya? Por lo tanto, lo que tiene que hacer el falsificador en ese caso es imitar un ritmo de pintado y también de escritura cuando lo hace cuando falsifica una escritura o una firma. En rigor, tiene que hacer una especie de suplantación del cerebro estos movimientos. Ahora, en realidad, para que una evaluación pericial de ese tipo que tiene relación con los trazos que conforman la pintura en sí misma, hay que hacer o sea, ahí el trabajo multidisciplinario es tremendo, porque incluso hay que hacer actualmente los escaneos completos de las obras pintadas del autor y buscar patrones pictóricos de movimientos de los trazos y establecer un patrón matemático, y eso cotejarlo con el patrón matemático de los trazos, que es supuestamente la pintura falsificada, por ejemplo, o la pintura tubitada. No sé si me explico. Sí. Esto tiene que ver justamente con rescatar una información biométrica. Entonces no es un hecho al azar, que aquí hay que poner en juego muchas personas que tienen que hacer mediciones incluso a nivel mediciones robotizadas. En la actualidad es mucho más difícil falsificar, porque hay programas que se llaman los programas informáticos inteligentes, que en realidad son capaces de escanear y decodificar toda esa performance pictórica. De hecho, si eso lo hicieran en algunos de los museos del mundo, probablemente tendrían varias... muchos de estos algoritmos captarían. Sí, no les quepa duda que eso podría pasar, porque efectivamente ahora está la tecnología para hacer mediciones biométricas ya en un contexto total y absolutamente fino. Claro, preciso. Antes los expertos tenían que hacer al ojo desnudo,
y por el conocimiento que tenían y por el bagaje que habían adquirido, pero ahora eso lo puedes tú corroborar con los algoritmos, con la robotización en el ámbito incorporada en el ámbito pericial. Qué interesante. Porque efectivamente hay preferencias que uno tiene en la ejecución son gestos, ¿no? En el fondo, gestos que uno puede tener tanto al escribir como al pintar, como al dibujar. Tú comentabas también que es posible peritar dibujos, ¿no? Sí, efectivamente, porque es lo mismo que una escritura. Y de hecho, Giselle, bueno, esto lo conversamos con Janira bastante, porque ella se especializa mucho en la escritura, en la evaluación de los trazos, los trazos que suben y los que bajan, se llaman plenos y perfiles. De hecho, tu presión cambia si tú vas a ejecutar un trazo, ya sea pintado o dibujado, que es hacia arriba de la presión que ejerces cuando haces un trazo hacia abajo, porque subir implica más esfuerzo que bajar por un tema morfocinético, y por ende eso también involucra que eso es autoría, porque si mi performance es que yo apoyo más el pincel cuando subo y soy mucho más relajada cuando bajo, eso va a haber una diferencia de presión incluso en ese contexto tan gestual. Y eso también es parte del atributo, dentro de otros muchas información, del patrón pictórico de un texto, por ejemplo, de la presión incluso que ejerce en cada una de las direcciones. Y es curioso eso, porque lo más habitual es ver que, porque se ve mucho, es muy recurrente que el trazo que sube es más débil que el que baja es más presionado. Pero aunque no lo crea, hemos podido constatar, sobre todo cuando me toca petitar muchas firmas, que hay personas que lo hacen inverso, ¿ya? Claro. El trazo que sube es muy presionado y el que baja es débil, ¿ya? Entonces tú puedes encontrar una variedad gigante de combinaciones de formas de presión. Y la presión en la escritura, a veces la gente la toma como muy fácil porque ve que está más entintado el trazo, y no necesariamente es eso, porque va a depender del útil escritor que están usando, del tipo de tinta, que si son tintas más aguadas, más grasas. Entonces, al ojo desnudo es muy engañador. Entonces tú tienes que ya a estas alturas de la vida usar mucho instrumental para poder corroborar aquello. Y tener la formación, porque solo uno no es nada. No, claro, pero yo siento que hay también una gradación, ¿no? Ustedes en algún minuto en esta conversación comentaron que, por ejemplo, hay personas en la Biblioteca Nacional que son expertas, que ya saben más o menos identificar la caligrafía de uno u otro autor. Yo recuerdo que cuando estuvimos trabajando con el equipo de Taller Restauro y las maravillosas pasantes que tuvimos ahí, que aprovecho de mandarles un saludo, llegó un momento en que efectivamente más o menos reconocíamos las letras, ¿no? Sin ser expertas, pero ya de tanto ver caligrafías distintas. Sin embargo, una cosa es eso, y otra cosa muy distinta es ya la formación que ustedes tienen, que tiene una precisión específica. Y entre medio, yo siento que están estos personajes de los que hablábamos ayer en esta conversación que tuvimos nosotros tres, ¿no? De estos personajes que de alguna forma encontraron algo de información, tal vez buscando un librito, tal vez metiéndose a Google, y manejan algunos elementos de esta disciplina y se ponen de repente ya a hacer interpretaciones sobre la letra de los demás, ¿no? Que como este personaje que yo les comentaba, ¿no? Que de repente agarró como un aire de gurú y se puso a mirarle la letra a la gente que estaba ahí en una reunión, ¿no? Y que queda como un poco en el ámbito, yo creo que hay mucha gente que cree que este tipo de
de conocimiento están como muy circunscritos al ámbito esotérico, ¿no? Porque son personajes que agarran una onda como de que te estuvieran leyendo la palma de la mano, ¿no? Yo entiendo que la caligrafía tiene, o sea, ustedes mismas lo definen así, ¿no? Es un análisis neuroescritural. Pero de ahí a que alguien que no tiene la formación, que también nos pasa mucho a los restauradores, ¿no? Que hacemos toda una serie de estudios y después alguien que tomó un curso de un fin de semana o que vio un tutorial en YouTube llega y dice, ay, sí, yo también restauré tal cosa en mi casa, ¿no? Y uy, son situaciones que de repente a mí me gustaría que se masificara un poco más el hecho de que hay disciplinas que para las cuales es necesario formarse, ¿no? Y que no basta con, tú puedes ser autodidacta, ¿no? Todo lo que quieras, ¿no? Pero que de repente también se llevan por derroteros que no son precisamente los más serios, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y pasa esto, pasa que se queda como en el ámbito, en el caso de la restauración, lo dejan como en el ámbito de la artesanía, ¿no? Como de que fuera algo, la gente siempre se imagina cosas muy artísticas, no imaginan que hay algo más científico detrás. Y con el tema de la pericia caligráfica yo creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Como que se imaginan que es algo casi como esotérico, ¿no? Que, ay, me leyó la letra y supo mi vida. Y es como, bueno, sí, de alguna forma sí, pero ¿hasta qué punto eh, una persona que no tiene esta formación puede realmente llegar a eh, leer, valga la redundancia, a una persona o a un grupo de personas por su letra, ¿no? A ver, ahí hay un tema que siempre, bueno, yo como docente siempre se le hacía mucho énfasis a los profesionales que se formaban en el instituto, porque primero hay que derribar ciertos mitos. Hay disciplinas que efectivamente uno tiene una atracción natural, como es la escritura o la pintura, porque es una actividad, e incluso el trabajo con las manos, una actividad muy cotidiana, que uno tiene una sensibilidad especial. Pero otra cosa es trabajar con esas disciplinas para poder intervenir en procesos personales o en procesos judiciales o en procesos patrimoniales. Ya ahí estamos hablando de palabras mayores. Y ahí se necesita gente experta, porque si no tú incurres en errores garrafales y un desprestigio. Claro. ¿En qué sentido? Yo te lo voy a comentar desde la pericia caligráfica o de la utilización. Generalmente la gente confunde por desconocimiento que la pericia caligráfica es lo mismo que la grafología. No. Ambas son distintas, pero emanan del mismo objeto de estudio, la escritura. Cuando yo hablo de pericia caligráfica, es porque estoy viendo si alguien escribió o firmó algo, sí o no, o dibujó. Y la pericia y la grafología tiene que ver que la decodificación de una escritura para extraer de ahí información conductual. Ahora, toda persona que se introduzca en el ámbito de la escritura tiene que saber que tiene que primero ser conocedora de la neurofisiología del grafismo, porque estamos en un terreno que corresponde a las neurociencias cognitivas, a la psicomotricidad y a la psicología del deporte, además de líneas psicológicas como el conductismo y el psicoanalismo, el enfoque psicoanalítico. Entonces sí, puedo comenzar a estudiar la mecánica escritural desde la perspectiva de la captación del dato gráfico y conducta. Si antes yo no tengo esta formación teórica de base, ¿sí?, todo lo que yo diga va a tener un sesgo que es inherente a la subjetividad humana, a cierta información que me pareció que podía ser y que no, que yo no voy a poder demostrar. Lo mismo pasa en el ámbito de la restauración. El ámbito de restauración es muy complejo porque es muy diverso. Incluso aborda el ámbito bioquímico. Hay que hacer mezclas que tienen relación con las tinturas, cuando yo tengo que definir los materiales que voy a usar, el contexto histórico de la intervención que yo tengo que hacer. O sea, son muchas aristas, tengo que hacer un estudio previo. Entonces, claro, todo está disponible en la web,
no obstante es para generar el interés, Claro. pero no para hacer. Eso no se va a perder, Ujú. por mucho que estemos en el ámbito de internet, que todo está. Claro. Entonces hay que tener ahí Un ojo. bajar un poquito el pie en el acelerador y entender qué disciplinas se deben trabajar, estudiar, y sobre todo debe uno tener que este espíritu de aprendizaje constante. Sí, ese es un tema muy particular, porque si bien mira, en todo ámbito de profesiones, oficio, harto, con atajos cortos para generar algún beneficio rápido y lucroso. Claro. Entonces, claro, pues tenemos gente que dice, te leo la letra, pero en realidad lo que pasa ahí es que es una decodificación, si cada trazo es un código, ¿ya? Entonces, en ese proceso uno es que aprende, estudia, practica, ve muchos manuscritos y entiende cómo es el proceso de que cada trazo tiene un significado y una decodificación desde la neuroescritura, ¿ya? Porque entendiendo que nuestro cerebro el que escribe. No olvidemos que aquí en Chile, como tenemos esta fundación tan grande y tan conocida que es la Teletón, ¿ya? Y siempre, cada año que se hace, siempre vemos a estos chicos que desafortunadamente han perdido algunas de sus extremidades, ¿ya? Y aprenden a escribir con el pie, y no es porque su pie escriba, sino que su cerebro es el que escribe y su extremidad es la que empieza a entrenar. Y cuando vuelves a retomar el entrenamiento, la forma de esa escritura es la misma que cuando él tenía sus manos, ¿ya? Al igual que si tuviera las 4 extremidades, empieza a entrenarse con su boca, con el lápiz en la boca, y con el tiempo y el entrenamiento, la forma de esa caligrafía o ser semejante a la misma a la que tenía cuando tenía sus extremidades. Entonces, entendiendo eso, y una persona que no tenga todo este conocimiento, va a ser poco serio su análisis, porque no va a tener un fundamento fuerte. Y volvemos al tema también de la multidisciplinariedad. Ay, una palabra un poco compleja, pero que también sin duda es algo que tiene que estar presente, ¿no? A la hora de hacer un análisis o a la hora de generar un estudio sobre una obra o sobre un documento, un archivo. Correcto. Correcto, porque la idea no es que cada uno seamos todólogos, no podemos saberlo todo, sería entretenido, pero hay que dejar las personas que tienen su expertise y cederla y pasar la posta para poder hacer un trabajo realmente serio y profesional. Yo voy teniendo la sensación de que cada vez más todo se relaciona con todo, ¿no? Como que a medida que voy avanzando y profundizando en los temas que me interesan, como conservadora, pero también, o sea, como persona, si en el fondo uno se va metiendo en los temas que le interesan y termina trabajando en ellos, ¿no? Me voy quedando con esa sensación, como de que finalmente todo tiene que ver con todo, finalmente todos son actividades humanas que se interrelacionan y que si no estamos permanentemente en como en este vínculo con otras personas que tienen intereses en otras áreas, siempre hay un cabo que queda suelto, ¿no? Si no nos relacionamos con otros intereses, aunque a lo mejor no inicialmente pareciera que no tienen que ver con los nuestros, pero vas profundizando, vas ahondando y te vas dando cuenta de que sí, de que finalmente los psicólogos, los psiquiatras, no sé si los psiquiatras tanto, pero los psicólogos van entendiendo, o sea, son necesarios también no solamente para hacer terapia, sino para entender precisamente
la, la necesidad o sea, las distintas actividades humanas que vamos emprendiendo, ¿no? Ya sea en el arte, ya sea en la ciencia. Es muy, muy interesante eso. Me gusta mucho cómo se va armando como una especie de red de conocimientos, de disciplinas, de gente con intereses diferentes. Eso es algo que me parece muy bonito y que me gustaría que pudiésemos reflejarlo más. Yo creo que llevamos un montón de rato conversando ya. Estamos aquí, yo podría estar horas en todo caso. ¿Querías decir algo más, Jani? No te quiero interrumpir tampoco. Sí, era como para concluir así, todos estos procesos, como tú decías, que todos nos vamos uniendo comunadamente, nos va dando los indicadores de que los seres humanos somos netamente sociales. Claro. Todos nos tenemos que involucrar unos con otros en distintas áreas, en distintas disciplinas, en artes, oficios, ciencias. Siempre vamos a terminar uniéndonos en algún punto. Exactamente, y eso es lo interesante. Bueno, pues les agradezco muchísimo, estoy fascinada, cada vez más, además. Me encanta el trabajo que hacen, me encanta la pasión con la que lo realizan. Tuvimos algunos líos técnicos para partir y después en mitad de la entrevista tuvimos también una caída, pero finalmente ha terminado resultando algo muy bonito, muy interesante y ojalá podamos seguir haciendo este tipo de cosas, conversando, tal vez con temas más específicos si a ustedes les interesa. Si se motivan, podemos hacer una charla sobre algún otro tema más acotado. Esto era bastante amplio. Les agradezco mucho y bueno, ojalá que lo hayan pasado bien también y que podamos repetir este tipo de experiencia. Pero no, todo bien. Les dejo un abrazo a ambas y ojalá podamos repetir la experiencia en algún otro momento. ¿Vale? Un beso. Gracias a todos los que se conectaron, a los que vieron la entrevista. Espero que no hayan tenido muchos problemas para poder verla y escucharla bien. Y gracias a todos los que han estado presentes, los que se sumaron y los que siguen Taller Restauro en todas las redes sociales. Un abrazo. Chau, chau.